Ya, estoy grabando la ideación de un taller, sería como una especie de taller cero, eh, que lo he estado haciendo con otro enfoque y ahora se me ocurrió hacerlo con un enfoque bien arriesgado pero interesante, que tendría que ver con el encuentro, el encuentro intercultural entre China y Occidente. ¿Ya? Me quiero meter ahí en ese rollo como una excusa para hablar de otras cosas, digamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la cultura occidental, de la cual sé algo, es muy distinto hablar de la cultura eh, oriental, de la cual sé nada, en realidad, eh, porque uno tiene ciertas ideas eh, que lo más probable es que sean muy equivocadas, digamos, porque uno dice Lao Tse, qué sé yo, y nombra algún filósofo chino de la antigüedad, pero en realidad uno desconoce la importancia que eso tenga en el desarrollo cultural de China. Entonces, hablar de China, de una civilización que tiene 4.000 años, es complejo, digamos, pero tenemos que encontrarnos con los chinos. Entonces, me pasa que tuve una oferta muy preliminar, pero me abrió, digamos, la cabeza en el sentido que alguien me dijo si yo estaba dispuesto a trabajar por una empresa china y me voló la cabeza porque la persona que me lo contó estaba muy contento, había ido 2 veces a China, decía que le pagaban muy bien, que se llevaba muy bien, que los chinos eran muy humildes y en general me dijo cosas que yo no había escuchado antes, ¿ah? Pero él tiene la experiencia de estar 2 o 3 años, pero también su experiencia es una. Él trabaja para una empresa china y tampoco él puede concluir que todos los chinos son así. Eso lo entiendo. Pero el solo hecho de que a mí me lo ofrecieran, así muy preliminarmente, me abrió la cabeza y me abrió a una conversación de lo que a uno le pasa cuando se enfrenta a esta situación. Entonces, para mí no es lo mismo que me llamen de una entrevista de una empresa occidental que de una empresa oriental. ¿Ah? Mi ansiedad sería distinta. Y dentro del mundo occidental, claro, yo preferiría que fuera en español y si en inglés, tiendo a creer que puedo comprender más la cultura norteamericana que la europea, pero son también banalidades, digamos. Lo que quiero es reflexionar sobre eso, digamos, sobre cómo encontrarnos con los orientales y ese encuentro me parece cada vez más inminente, digamos. ¿Ah? Ya está ocurriendo en muchos sentidos, pero creo que eso solamente se va a profundizar. Entonces, hasta donde yo entiendo, cuando yo hablo de China tengo que hablar de mínimo 4.000 años, si es que no más. De hecho, estoy dando esto y ni siquiera he ido a Wikipedia, porque quiero hablar también así como desde mis creencias. Y cuando hablo de la cultura occidental, tendría que hablar de 2.500 años, un poquitito más, digamos. ¿Ah? Eh, y la cultura occidental, ¿cierto? Comienza en Grecia y en Grecia había un mundo politeísta, ¿cierto? Se creía en muchos dioses. Entonces uno habla de la época mitológica, de los mitos griegos, digamos, y los mitos griegos es una forma de observar el mundo, la sociedad, es una forma de relacionarse, digamos, ¿ya? Y aunque a uno le parezca extraño, ¿ah? Y busquemos en Google dioses griegos, ¿ya? Busquemos, lo voy a compartir, ¿ya? Eh, Voy a compartir esto eh, y voy a compartir, ya, voy a compartir, ta, ta, y aquí voy a decir eh, dioses griegos. Eh, Dioses griegos. Zeus, ¿cierto? Era Poseidón, Atenea, Afrodita, Apolo, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, Hera
es la esposa de Zeus y reina diosa del matrimonio y la familia. ¿Ya? Entonces, cuando estábamos en la época mitológica, aunque ahora a nosotros nos cuesta entender eso hoy día, la gente observaba desde ahí. Entonces decía, supongamos que había un problema en un matrimonio o al revés, se había resuelto un problema en una familia, alguien decía, he sentido la presencia de Hera, y otros le podían contestar, obviamente, por supuesto que tú eras, porque resolvimos el problema en la familia. Entonces, es una forma de observar la sociedad. No es que, o sea, para ellos no eran mitos. Nosotros le llamamos mitos. Para ellos sentían la presencia de los dioses en sus vidas. Entonces, podían hablar de un cierto espacio de obviedad. ¿Ya? Y esa es la era mitológica y después lo vamos a profundizar. ¿Ah? A todo esto quiero hacer un disclose, un warning. Esto es una ideación para un proyecto que quiero hacer, para un programa, para un taller. Todavía no decido si esto lo quiero publicar. Y contarles que yo soy una persona cuya formación base es la ingeniería, después me fui orientando al marketing, ¿cierto? Tengo estudios de marketing en la Universidad de Chile y en Suiza, y también después, bueno, estudié 3 veces coaching, ¿ah? Tengo 3 certificaciones de coaching, y la última es con Fred Kaufman, que es un coach argentino y doctor en economía del MIT, y que asesora a empresas tecnológicas en Estados Unidos como la Google, LinkedIn y todo, digamos, y tuve la suerte de estar con Fred Kaufman en varias ocasiones y recibir su formación, y también después me puse a estudiar marketing digital con Juan Marín, que es un ex Google, y que tiene una empresa, ahí se la puede poner, Fifth IX, algo así, Fifth IX en España, y él es un hombre, y yo tomé un curso a través del IPP, que es el Instituto de Pensamiento Positivo de España, y estaba Juan Marín, y ahí estudié marketing digital durante casi un año, y después me puse a estudiar otra cosa de marketing que son los lanzamientos, y que tiene que ver con un libro que se llama de Jeff Walker, y que estuve estudiando con el que lo representa por el mundo hispano, que es Juan Carlos Flores, un mexicano. Entonces, esos son como los estudios que estaba haciendo, y ahora me puse a estudiar mucho de ChatGPT, y creo que soy un usuario bastante avanzado, y soy muy inquieto por la cultura, y la verdad es que mi única inquietud y preocupación es apoyar el desarrollo de las pymes y de profesionales con talento, como digo yo, profesionales que quieren cuidar su prestigio, ¿ah? Y que una forma de definirlo es que yo digo que llevan a su hijo al colegio y que pagan la hipoteca y que quieren desarrollar sus carreras y que hacen un magíster, que estudian otro idioma, ¿ah? Pero que son gente que está creando valor para la sociedad. ¿Ah? Y lo digo porque me he encontrado muchas veces con proyectos, sobre todo orientados al marketing digital y a la venta por internet, a los cuales yo le cuestiono su ética, digamos. ¿Ah? Y en esos casos como que no calzaría todos estos discursos que estoy haciendo. Entonces, soy un aficionado a la filosofía, soy un aficionado a la historia, pero yo miro esto desde el coaching, miro esto desde los talentos, miro esto desde la reinvención laboral, miro esto desde nuestro desarrollo profesional y también miro de esto como desde la construcción de riqueza a través de las empresas pequeñas y medianas, digamos. Yo no trabajo en empresas multinacionales, pero sí trabajo con empresas que a lo mejor facturan 10 o 20 millones de dólares y son una importadora y generan mucho empleo, digamos. Entonces, y también para empresarios más chicos, digamos, pero desarrolladores de software. ¿Ah? Y desde esa inquietud es que yo quiero plantear un programa de formación, ¿cierto? Y un problema que nos eduque. Y entre ellos tengo varios temas que son, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales y este tema de los chinos que me encanta mucho, de cómo encontrarnos con este mundo de los chinos. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo que estaba, ¿cierto? Que esta lógica de decir, voy a cortar aquí el WhatsApp. Entonces, esta lógica de decir que en realidad estamos comparando China con Occidente. China tiene un origen muy largo en la historia de más de 4.000 años, y podría decir que Occidente, y me voy a corregir después si es que estoy equivocado, más o menos 2.500 años, un poquito más, y, el origen de la civilización occidental está en Grecia, con la época politeísta, ¿ah? Y donde, aunque nos cueste entenderlo, para ellos no eran mitos, para ellos era una realidad, y ellos sentían la presencia de los dioses en sus vidas cotidianas, y desde ahí observaban el mundo, desde ahí tomaban decisiones, desde ahí construían relaciones, desde ahí hacían la guerra, desde ahí hacían la paz, desde ahí eh, conseguían su alimento, etcétera, desde ese espacio de interpretación del mundo del politeísmo. Y eso nosotros
ahora le llamamos mitología griega, le llamamos mito, para entender ese periodo de la historia, pero ellos no le llamaban así, ¿ya? Y después de eso viene la filosofía, ¿ya? Entonces, en la historia viene primero la mitología, después viene la filosofía, y la filosofía, en términos muy gruesos, y hablando desde un aficionado, digamos, entiendo que viene Tales de Mileto, ¿ya? Que vendría siendo como el primer filósofo que nosotros entendemos, y después, si avanzo en el tiempo muy rápidamente, nos encontramos con este periodo de Sócrates, Platón y Aristóteles, que, entre comillas, como el más famoso, digamos. No sé, como que el que más la gente identifica. ¿Ah? Independiente de su grado de educación o cultura, todo el mundo alguna vez así como que más o menos escuchaba a Platón. ¿Ah? Entonces viene como ese periodo de mayor auge de la filosofía, pero tal vez dentro de la gente que realmente conoce de la filosofía un espacio que no es de tanta calidad, no sé, ¿ah? Ahí habría que conversar con alguien más experto, pero yo identifico la época mitológica, la época filosófica, ahí en el enganche entre la mitología y la filosofía ubico a Tales de Mileto, y después de Tales de Mileto viene Sócrates, Platón y Aristóteles con un auge ahí en la filosofía y empieza a haber muchos filósofos importantes en la historia, que ahí estaríamos largo rato estableciéndolo, ¿ah? Eh, Disculpen si me pierdo detalles, pero estoy en pocos minutos avanzando con 2500 años de historia. Y después quiero llegar a... viene todo el periodo de Marco Aurelio, de la filosofía estoica y toda esa cosa, y después viene Cristo, aparece Cristo en la historia. ¿Ya? Entonces, tenemos un periodo, ¿cierto?, que está muy bien retratado en una frase de Flaubert, de un escritor, Flaubert, que si no me equivoco, debe ser francés, perdón, si es que me equivoco, acuérdense que esto es un video de ideación, no es el video definitivo. Eh, Quiero ver cómo lo sienten ustedes y después hago el video definitivo y voy a armar bien la parte de las imágenes, ¿cierto? Y para que hagamos una línea ahí con la historia, vayamos poniendo los puntos importantes. Eh, pero hay un periodo entre Tales de Mileto y Cristo, la llegada de Cristo al mundo, digamos, ya, que Flaubert dice, los dioses ya no estaban, o los dioses se habían ido, y Cristo no había llegado todavía, y en ese instante único el hombre estuvo solo. Y ahí está ese periodo entre que termina la mitología y que todavía no empieza el periodo de la cristiandad, digamos. Y en ese periodo el hombre estuvo solo, y de ese periodo hay grandes pensadores filosóficos que llegan hasta nuestros días, como Sócrates, Platón, Aristóteles y un montón más que me costaría en este momento decírselos todos porque necesito ir avanzando para completar la idea, ¿ya? Y después cuando llega el periodo de Cristo, ¿cierto? Y después de Cristo aparecen dos pensadores muy importantes para la historia occidental, que es por un lado Santo Tomás y por otro San Agustín, ¿ya? Y me voy a confundir, pero creo que Santo Tomás, eh, el que une la cristiandad con Platón, y San Agustín, la cristiandad con Aristóteles, o al revés. En el video definitivo lo aclaramos, pero bueno, sí que esto es una ideación nomás. Y ellos fusionan este pensamiento que venía desde el programa metafísico, digamos, que es el que encarna Sócrates, Platón y Aristóteles, con la cristiandad. ¿Ok? Pero ahí ya estamos en el siglo V después de Cristo, o sea, desde Tales de Mileto hasta Santo Tomás, tenemos 10 12 siglos perfectamente, digamos. ¿Ya? Y ahí viene eh, ya el despegue de la cristiandad, digamos, y empieza la Edad Media. ¿Ah? Y se desarrolla la cristiandad, se desarrolla la civilización judeocristiana, ¿cierto? Y desde el punto de vista filosófico, voy a dar un salto gigantesco y llegamos a René Descartes, ¿cierto? Y René Descartes le pone una firma, sella este programa metafísico que había comenzado en la antigua Grecia, ¿cierto? Y que había comenzado en esta
casi caricatura que hago con Sócrates, Platón y Aristóteles, y él le da el sello, cierra este programa y dice, lo valida, digamos, de alguna manera, ¿cierto? Y no interpela, no desafía este pensamiento, sino que lo fortalece, ¿cierto? Y él plantea su famosa frase, pienso, luego existo, ¿ya? Para sellar con esto las ideas que venían desde la antigua Grecia de que el ser humano es un ser racional. ¿Ah? Volviendo un poquito atrás, digamos, pero desde esta lógica de esta época socrática, platónica y aristotélica, cuando se sientan las bases de la civilización judío-cristiana, ¿cierto? Hay tres palabras que son muy importantes y que a partir de estas tres palabras se construye todo, digamos. ¿Ah? Que uno que es la cosmología, que es cómo es el universo, ¿cierto? La ontología, que es cómo se define el ser, y la epistemología, que tiene que ver cómo conocemos, cómo nos hacemos cargo del conocimiento, de la búsqueda del saber, etcétera, ¿no? Entonces, desde la época socrática se dice que el cosmos es de alguna manera como matemático. No sé si se dijo en esos términos, ¿ah? Pero que había una cierta sensación de exactitud, y si me equivoco, por favor, los más expertos que me lo digan. Y después está el tema de la ontología, no sé si donde se establece que el ser es racional como constitutivo del ser. O sea, que, que cuando yo digo racionalidad, defino el ser de manera última y definitiva, ¿ya? Y está la epistemología, que dice que el ser humano aprende a través de la lógica y del proceso racional. ¿Okay? Entonces, cuando se construye esto en la antigua Grecia, de decir la cosmología, este universo medio exacto, la ontología, el ser humano se define por la racionalidad, y la epistemología, definimos que el conocer se establece a través de la lógica y de la razón. Eso permite un cierto desarrollo de la civilización de manera increíblemente grandiosa, ¿ya? Eh, Lo que quiero decir que este pensamiento, ¿cierto? Decir sobre el universo, sobre el ser y sobre el saber, genera un desarrollo espectacular. Entonces, desde, por decir algo, cinco siglos antes de Cristo hasta Descartes, que es René Descartes, que es el siglo, me voy a perder, siglo XVI, supongo. Ahí tenemos 21 siglos de desarrollo, ¿cierto? Y donde el ser humano, producto de esta forma de pensar, inventa las matemáticas, inventa la lógica, inventa la ciencia, inventa la ingeniería, o sea, igual hay harto desarrollo. Entonces es un periodo de la historia muy interesante, digamos. ¿Ah? Por ningún motivo quiero que se entienda que estoy diciendo lo contrario. Entonces se desarrolla, pero estoy hablando de Occidente y los chinos iban por otro lado, ¿cierto? Y no sabemos. ¿Ok? Solamente lo que quiero decir, para adelantar, es que los chinos no leyeron a Platón, no leyeron a Aristóteles. Entonces, no sé si ellos discutieron lo mismo sobre la racionalidad o sobre el universo o sobre la epistemología. A lo mejor ellos tienen otra epistemología y ellos entienden que ellas quieren saber a través de otras cosas que no solamente la lógica y la razón. Yo no sé cuál es el lugar que ocupa la intuición en el mundo de los chinos. ¿Se dan cuenta? O cuando nosotros en Occidente hablamos de Platón, siempre lo relacionamos con el amor, por ejemplo, el amor platónico. Y yo me acuerdo que yo en un taller les decía a la gente que ellos, o sea, yo le decía a mi asistente, le decía, mire, ustedes creen que ser romántico es como tener hígado. Y no es verdad. Ser romántico no es natural ni biológico. El romanticismo, de hecho, empezó hace muy poco. Yo diría que hasta después de, no sé, el siglo XVII y XVIII, mucho después que René Descartes. Pero siempre tiene una cosa con el platonismo, y hablamos de amor platónico y qué sé yo, que todas esas influencias culturales, yo no sé qué lugar ocupan con los chinos. Entonces, ser oriental y ser occidental es muy diferente, eso es lo que les quiero decir, porque tenemos raíces profundamente distintas de 2500 o 4000 años para atrás, que vienen como
ciertas líneas paralelas que se van juntando. No quiero decir que van a ser siempre paralelas, digamos, ¿ah? Pero que esa intersección se podría dar ahora de una manera más fuerte, porque se ha estado dando desde los últimos tiempos, pero nosotros hoy día entendemos que China ha crecido económicamente, que intercambiamos bienes con ellos, que ellos están creciendo, que son la primera economía en el mundo, lo cual a algunos les puede dar susto, a otros no, qué sé yo, pero no sé si culturalmente nos hemos preocupado de comprenderlo realmente. Entonces hay mucho de prejuicio, hay mucho de creencia, y eso es lo que a mí me motivó esta especie de oferta que tuve, que a lo mejor va a quedar ahí, digamos, pero me motivó mucho a pensar, ¿ah? De que en realidad no sabemos nada, digamos, porque nosotros tenemos un origen, nuestra forma de pensar tiene raíces hace 2500 años atrás, y son raíces diferentes que el otro. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo tengo para mirar respetuosamente a ese otro cuando ese otro tiene una forma de pensar que se diferencia totalmente de la mía? Eso es mi inquietud y mi preocupación y que me ha llevado a grabar este video. Entonces, eh, resumen, ¿cierto? La civilización occidental tiene origen en Grecia, tiene una época mitológica, después viene la parte filosófica, después viene el cristianismo, viene una fusión entre el programa metafísico y la cristiandad, ¿cierto? Y después yo les decía que todo estaba fundado en estas tres palabritas, que era la cosmología, la ontología y la epistemología. Y llegamos a René Descartes, que él muere el año 1650, eso es siglo XVII, así que entiendo que siglo XVI, siglo XVII, él da una firma, digo yo, sella este programa metafísico que se había originado en la antigua Grecia, porque él dice, pienso luego existo, pero sigue estando dentro de la misma mirada de cosmología, ontología y epistemología que sus filósofos que lo precedieron, digamos, ¿eh? Entonces, no hay ahí ninguna disputa, no hay una gran innovación ahí, digamos, y por eso digo que Descartes sella esta forma de pensar y quedamos ahí hasta el siglo XVII eh, eh, enmarcados en esta racionalidad, ¿cierto? Y en esta lógica y en esta forma de observar el mundo y a nosotros mismos, ¿ya? Eh, y los chinos por su lado, ¿ok? Entonces no sabemos cuáles son las reflexiones que ellos hicieron y creo que es interesante que las observemos, digamos, ¿ya? Y, y a partir de ahí, ¿ah? Viene otro periodo en la filosofía que sí interpela esta mirada de René Descartes y que eh, nos separa de esa racionalidad de una manera diferente, ¿cierto? Y eh, está Nietzsche, está Heidegger como un filósofo del siglo XX, y entre medio hay otros filósofos importantes, pero que yo los voy a nombrar sin entender muy bien su nivel de importancia. Lo que sí sé es que Nietzsche y Heidegger son dos filósofos importantísimos posteriores a René Descartes, digamos, y que de alguna manera interpelan, se pelean mucho más con René Descartes, porque en la lógica de Nietzsche nosotros la racionalidad no es lo que nos define, digamos, y para Heidegger tampoco, digamos, ¿ya? Y aparecen otros filósofos por ahí que yo lo he leído, que sería, por ejemplo, Derrida, ¿ah? Que dice que todo es texto. Entonces, desde esta mirada de Nietzsche y de Heidegger y esto, y, eh, Jacques Derrida, que se lo nombré, que insisto, no sé cuál es el nivel de importancia de Jacques Derrida, pero sí creo que Nietzsche y Heidegger son los dos filósofos más importantes después del periodo posterior a René Descartes, y ahí aparece la importancia del lenguaje, ¿ya? Entonces empieza a haber una cierta mirada del mundo donde, por ejemplo, el concepto de verdad, ¿ya? Que desde la mirada socrática, platónica y aristotélica hasta Descartes, se entiende que la verdad es el objetivo del ser humano en el mundo. Y para descubrir la verdad yo tengo que usar la razón. Vuelvo a lo mismo, ¿ya? Y después de ese periodo, ya a partir de Nietzsche, se entiende que a lo mejor no existe la verdad, digamos, o que hay múltiples verdades, o que en realidad todo es subjetivo. Entonces se cuestiona este concepto de verdad objetiva para enojo de los racionalistas que existen hasta el día de hoy, digamos. O sea, hay mucha gente que todavía
partidario de esa mirada filosófica y de establecer la verdad como un norte y donde esa verdad es objetiva y que el ser humano, independientemente que sea de Occidente o Oriente, lo que lo une es la racionalidad. ¿Ya? Y para los otros, que son posteriores a René Descartes, lo que uniría al ser humano sería el lenguaje y la conversación. ¿Ya? Y yo les debo reconocer y anticiparles que yo soy bien partidario de Nietzsche, ¿cierto? Y que siento que lo que nos une a todos los seres humanos no es la racionalidad, sino que lo que nos une a todos los seres humanos es eh, el lenguaje y la conversación. ¿Ah? Yo tengo la suerte en este momento de vivir en el campo y de pronto me paseo por un bosque ahí solitario y, y me quedo callado escuchando el viento y de pronto a lo lejos siento el mar, porque si bien es cierto, está arriba de un cerro, estamos cerca del mar y yo puedo ver el mar desde aquí. Entonces de pronto hay veces que el mar se puede escuchar a lo lejos. Y yo digo que disfruto del silencio, que es una frase media extraña, porque en realidad igual escucho el viento y escucho el mar, pero hay una cosa que incesantemente no puedo apagar, que es mi conversación interior. Entonces los seres humanos siempre estamos conversando con alguien, siempre estamos conversando con otros, y siempre estamos conversando con nosotros mismos. Entonces, me tiendo a inclinarme que eso es lo que me define como humano, no necesariamente la racionalidad, aunque por supuesto que es bienvenida la racionalidad nos ha dado muchos beneficios, como les decía, inventamos la lógica, las matemáticas, el método científico, y por favor, sigamos racionalizando, digamos. Pero a lo que me niego a pensar es que la racionalidad sea lo que me defina, y más bien siento que la racionalidad es solamente uno de los juegos del lenguaje. Pero lo que digo me van a pegar por dos lados, digamos. Uno, desde los doctorados en filosofía, que a lo mejor van a decir por qué este tipo está hablando de esto, o desde aquellas personas influencers que se dedican a TikTok, digamos, y que quieren que uno haga videos de 15 segundos o de un minuto, donde no se puede profundizar en nada. Y la verdad es que yo los quiero invitar a un ciclo de talleres donde podamos profundizar sobre esto, y adquiramos ciertas herramientas en el lenguaje que nos permitan conversar con otros, que nos permitan avanzar con otros, ¿cierto? Eh, y sobre todo en este caso, ¿cierto? Poder tener herramientas que nos permitan conversar con alguien tan diferente, ¿cierto? Como una persona que viene de China o de Oriente, que tiene un origen filosófico muy distinto a nosotros y por lo tanto tiene una forma de pensar muy distinta a nosotros y un modelo mental, ¿cierto? Muy distinto a nosotros, pero siento que hay ciertos elementos que nos unen y nos definen, porque también él cuando camina en silencio por alguna calle, por algún bosque, por algún lugar, tiene una conversación incesante aquí, y por ahí creo que va más bien donde yo quiero desarrollar mis habilidades para poder comunicarme con ese otro, ¿ya? Recuerden que este canal existe para que nos podamos desarrollar profesionalmente. Este canal existe para todos esos profesionales que quieren cuidar su prestigio, que ya no lo hijo al colegio, que pagan una hipoteca, que aprenden otro idioma y que a veces juntan dinero o tienen una beca para estudiar un magíster, pero que finalmente lo que quieren es crear valor a la sociedad. Y a veces emprenden, y a veces son gerentes de una empresa, y a veces en esa empresa son empresas medianas o pequeñas, ¿cierto? Y están buscando formas de desarrollarse y se enfrentan en este siglo XXI a un mundo muy distinto, donde China está creciendo y va a ser la primera economía del mundo, donde tenemos redes sociales que pareciera ser que nos quieren más bobos y nos están dañando nuestro cerebro, nos dice la neurociencia, o también tenemos ahora la inteligencia artificial. Pero todo eso uno lo puede tomar como una tragedia o lo puede tomar como un privilegio, como me gusta a mí, y si nos entrenamos lo suficiente, podemos seguir avanzando con la pretensión de una vida plena. ¿Ah? Este video, que no sé ni siquiera cuánto dura, es solamente una ideación. Te pido que me hagas comentarios y voy a ir preparando el material para que podamos tener yo creo que 3 o 4 talleres de una hora, para que nos podamos entrenar en esto y estemos no solamente
preparados para un intercambio intercultural, sino que también para responder a nuestros desafíos de época, que tienen que ver con la ecología, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, pero que a mí de todas maneras me parece un siglo fascinante. Así que, si más o menos te ha llamado la atención lo que digo, hazme llegar ahí un comentario positivo y yo voy a estar preparando el material eh, y lo voy a estar publicando aquí en el canal de YouTube y también en LinkedIn, donde siempre publico. ¿Ah? Voy a dejar algunos enlaces, ¿cierto? Si quieren descargar mis libros, si me quieren escribir por WhatsApp, bienvenidos. Pero esto es una co-construcción, así que si hay algún error que haya cometido yo, porque este guión no lo preparé, lo improvisé, por favor háganmelo saber para que los talleres definitivos que mucho mejor planteado. Y voy a hacer gráficas, voy a hacer presentaciones, voy a hacer PowerPoint para que les sea más fácil y digerir. Esto es solamente una ideación y quiero saber cómo les pareció. Muchas gracias por llegar hasta aquí.